Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana, sesión número 5 si no mal me equivoco. Eh, Espero que estén haciendo sus actividades, que si tienen alguna duda, alguna cuestión, me lo envíen a través de mensajería de la plataforma en la universidad. Eh, por ahí les dejé dos videos de YouTube que espero los hayan visto, me parecieron muy interesantes. Es acerca del contrainterrogatorio, tema que vamos a ver el día de hoy. Antes que nada, antes de que se me olvide, les voy a hacer el comentario de que nosotros estamos con este tema, estamos cumpliendo con la primera parte la primera parte del temario para iniciar con el primer parcial. Entonces estamos a muy buen tiempo, ya que estamos en la semana 4, que es del 21 al 27 de junio. Nos quedaría por ahí la semana 5, del 28 al 4 de julio, y unos días más antes del examen parcial, que nos tiene marcado aquí el calendario, que es del día 10 al 12 de julio. Esos son los días en que se va a poner el examen parcial, entonces estamos a muy buen tiempo. Eh, Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Y pues vamos a pasar a ver lo que es el tema de hoy, contrainterrogatorio. Traigo por ahí una presentación. Ustedes se han dado cuenta, pues este libro nos habla de las posibles estrategias que podemos usar para cuando estemos en algunas de las partes, así como razón social, ministerio público o defensor, dentro de un juicio oral. Entonces nos habla de estrategias y nos da algunas recomendaciones para llevar a cabo lo que es el juicio oral. Sin embargo, pues sabemos de antemano que eh, esto se debe de aprender más bien con práctica, es decir, empírico. Conforme van pasando sus participaciones dentro de juicios orales, pues se van dando cuenta de que podemos tomar algunas estrategias, utilizar algunos medios para llevar un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, así como un alegato de apertura. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo lo que este libro nos dice, las recomendaciones que nos da. Ahorita les voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a analizar los puntos que nos marca aquí el tema de contrainterrogatorio. Creo que no tiene mucha diferencia en cuanto al interrogatorio directo, eh, pero vamos a analizar los puntos que nos marca el libro. Vamos a ir analizándolos poco a poco. Le damos lectura y analizamos lo que nos dice. Vamos a hacer la presentación. Ok, vamos a iniciar contrainterrogatorio. Por ahí el libro nos habla que es, o nos lo marca como definición, como que es la oportunidad que tiene un abogado de hacer preguntas a un deponente que ha aclarado en un juicio a favor del adversario. Y esto se lleva a cabo a través de un contrainterrogatorio.
Es decir, nos habla que es la oportunidad que tenemos como abogados de contraponer lo que el testigo ha declarado en su interrogatorio inicial. Eh, Esta es la oportunidad que tenemos de contradecir lo que ha marcado en un principio. Nos marca aquí como que el contrainterrogatorio es el examen de los testigos ofrecidos por la contraparte en la audiencia de juicio oral. Este juega un papel significativo dentro del modelo de justicia naciente, pues constituye un mecanismo que asegura que el esclarecimiento de los hechos dentro de un litigio penal esté enmarcado dentro de un proceso justo. La importancia del contrainterrogatorio, pues ya lo habíamos hablado, que es la, la ocasión para obtener información del testigo, de la parte opositora, para que contribuya en la presentación del abogado o para que resalten méritos de los opositores. Me disculpo. El contrainterrogatorio busca obtener de los testigos adversos hechos que añadan algún elemento relevante a la imagen recreada por contra el examinador, o bien que debiliten algún aspecto de la imagen del adversario. Es decir, que lo que buscamos nosotros es que caiga en contradicciones o que cambie su testimonio inicial o demeritar el testimonio que ya dio en un principio. En esta tablita nos marca los propósitos del contrainterrogatorio y pues por un lado nos marca que hay que uno de los propósitos es obtener un testimonio favorable hacia nosotros o hacia nuestro representado y pues conducir un interrogatorio destructivo, es decir, es la oportunidad que nos dan para desacreditar al testigo y a su vez desacreditar pues su testimonio. En el siguiente punto nos habla de un testigo adverso. ¿A qué se refiere con el testigo adverso? Pues es el testigo que ofrece la contraparte y en la parte en la que estamos nosotros, pues es la oportunidad para contrainterrogar a este testigo adverso. Es el testigo del adversario. Nos dice que en el contrainterrogatorio se está frente al testigo ofrecido por el adversario, el cual ha sido llamado para fortalecer la teoría del caso de la contraparte. En esto se encontrará que es más difícil forzar a alguien que está de acuerdo con una explicación desfavorable para el abogado que lo ofreció que obtener concesiones de hechos específicos. Para estos testigos, el contrainterrogatorio puede mantener el control, haciéndole preguntas guiadas, claras y específicas, apoyadas por mecanismos de control. Ahorita vamos a ver este tipo de preguntas y a qué se refiere con mecanismos de control. Formas de conducir el contrainterrogatorio. Bueno, pues aquí nos dan la recomendación de hacer uso de estrategias
Aquí hablamos de tener ya un plan, algo planeado de cómo vamos a contrainterrogar, es decir, tener por ahí algunas de las preguntitas ya establecidas de las que le queremos hacer con el afán de guiarlo, de llevarlo hacia un testimonio favorable para nosotros. ¿Cómo nos vamos a ayudar con esto? Pues de algunas cuestiones eh, físicas, podemos decir, como el tono en que le hacemos las preguntas, eh, la manera de cómo movemos eh, nuestras manos al hacer la pregunta. Todo eso nos llevan a presionarlo o a darle un control, es decir, que se relaje. Es una estrategia que podemos usar. En el siguiente punto, pues nos habla de una planeación, que es lo que les comentaba en el punto anterior. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que llevar ya un plan más o menos de lo que le vamos a preguntar al testigo ofrecido por la contraparte. Esto para que nos dé un testimonio eh, que nos beneficie. En el siguiente punto nos dan algunas recomendaciones para realizar un contrainterrogatorio, perdón, y nos marca por ahí que conocer los elementos generales y la utilidad de las técnicas del contrainterrogatorio. Esto como herramienta fundamental para apoyar su teoría del caso y debilitar la teoría de la contraparte. Hay que saber si debemos o no formular el contrainterrogatorio, planear el contrainterrogatorio, ya lo hablamos en el punto pasado, determinar lo que se requiere, lo que se quiere revelar al juez a través del contrainterrogatorio. Hay que establecer claramente los temas del contrainterrogatorio. Definir el desarrollo lógico del interrogatorio para sentar las bases de lo que quiere que se revele a través del contrainterrogatorio. Hablamos de una cronología. No podemos saltarnos de una pregunta a otra sin llevar un orden cronológico de lo que queremos que el testigo revele a través de nuestro contrainterrogatorio. Hay que determinar los puntos del contrainterrogatorio que serán utilizados en los alegatos finales. Longitud del contrainterrogatorio. Pues aquí hablamos ya de, como llevamos una planeación, pues vemos si lo largo que va a ser el contrainterrogatorio y hacerlo un poquito más ameno haciendo o usando las estrategias o las recomendaciones de las preguntas que hemos visto, los tipos de preguntas que hemos visto. Si hacemos una pregunta abierta, pues vamos a hacer que el testigo o quien esté declarando, pues tratamos, cuando hacemos una pregunta abierta, pues tratamos de que éste se desplaye en su respuesta, que comente todo lo referente a esa pregunta. Cuando hacemos una pregunta cerrada, pues hablamos de que hacemos una pregunta en donde por lo general va a contestar sí, no, y eso sería todo. Entonces, por ahí podemos hacer un poquito más breve el contrainterrogatorio.
y se obedece tanto a la preparación que se ha hecho del mismo como a lo sucedido en el interrogatorio directo. La estrategia que se use en esta etapa guarda relación directa con lo ocurrido durante el interrogatorio y en este sentido se deberá tener en consideración los siguientes puntos. ¿En qué grado el testigo dañó mi teoría del caso? ¿Fue más de lo planeado? Por otro lado, si su intervención fue menos dañina de lo que anticipaste, se podrán omitir cuestionamientos para hacer estos, por ser estos innecesarios. Entonces aquí es lo que les comentaba, la longitud del tiempo en el que llevamos el contrainterrogatorio pues va a depender mucho de lo que querramos que el testigo exprese ante el juez o hacia donde lo queremos llevar. Entonces, o podemos seguir preguntando o podemos omitir preguntas que teníamos planeadas hacer y las podemos omitir porque ya no serían necesarias. Todo depende de la forma en cómo esté declarando el testigo. Los tipos de preguntas en el contrainterrogatorio, pues ya se los había mencionado anteriormente y lo mencionamos también en el interrogatorio directo. De igual forma, pues hay preguntas abiertas. Aquí hay preguntas guiadas. Ahorita vamos a ver a qué se refieren con esto. Por ahí nos marcan en un punto que dice el contrainterrogatorio requiere desarrollar un gran número de preguntas controladas cuando se trate de que testigos hostiles aclaren algunos hechos. ¿A qué nos referimos con esto? Las preguntas eh, de control o controladas es para que se relaje, para que el testigo se relaje y en la siguiente pregunta pues le hacemos una pregunta directa, una pregunta este, más agresiva para que pues en un lenguaje coloquial podemos decir para que se altere. Las preguntas de controles lo relajamos y levantamos una pregunta directa para que se altere y se saque de onda como coloquialmente se dice. Entonces aquí si estamos observando se usa mucho la psicología. Eh, Algún ejemplo que podría yo darles es en el uso de la poligrafía, no sé si tengan conocimiento sobre esto, polígrafo. Bueno, aquí se utilizan preguntas de control, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Esto es para, si a grandes rasgos les puedo comentar que el polígrafo es un aparato que con sensores conectados al cuerpo, eh, lo que realiza es que detecta un estímulo nervioso o un estímulo en cuanto a respiración, eh, movimientos corporales, alteración cardíaca. Entonces, aquí es muy común usar ese tipo de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de control para que la persona se relaje, para que la persona se altere y sea marcado en cuanto a los estímulos nerviosos. Algo muy parecido sucede cuando estamos en un juicio. Algo muy parecido sucede con los testigos. Las preguntas guiadas pues son el tipo de preguntas en las que eh, realizamos con el afán de que el testigo nos conteste lo que nosotros queremos que conteste. Es decir, podemos decirle y hacerle la pregunta cerrada de que, por ejemplo, eh, usted vive
tal colonia, tal, y ahora que contesté inmediatamente que sí. Y posteriormente, el día tal, tal, a tales horas estuvo en tal lugar y con el afán de guiarlo hacia el lugar de los hechos. Todo esto haciendo las preguntas de control y con el afán de guiarlo al lugar de los hechos y una vez teniéndolo ahí, hacer las preguntas ya más directas en cuanto a los hechos, lo que vio, lo que observó en el momento. Preámbulos con testigos. Si según un saludo o introducción larga puede distraer el enfoque de la interrogación. El hecho de decir unas pocas preguntas hace que el abogado se ajuste a esto y que el juez no preste mucha atención a las preguntas subsecuentes. Bueno, hablábamos de preguntas abiertas en contrainterrogatorio, pues como ya lo habíamos visto en el tema anterior, en el interrogatorio directo, pues aquí sirve para lo mismo, sirve para que o darle la oportunidad al testigo que se desplaye, que haga más, este, que se desplaye en cuanto a su respuesta, haga más larga, ¿no? Explique más lo que sucedió o lo que le estamos preguntando. Dispositivos de control. Dice, el abogado mantiene control en el contrainterrogatorio por medio de los siguientes mecanismos: la forma de preguntar, la extensión del tema en cada pregunta, la claridad de la terminología, los hechos físicos incontrovertibles, la impugnación de declaraciones inconsistentes. Y estos son los mecanismos que podemos ver en cuanto a dispositivos de control. Formas de preguntar. La extensión que vamos a tener en cuanto a cada pregunta. La claridad de la terminología, no usar muchas palabras que no lo entiendan, que mucho tecnicismo. Hay que hablarlo más coloquialmente para que el testigo entienda lo que tratamos de expresarle en cuanto a las preguntas. En el siguiente punto hablamos de riesgos, que es el testigo adverso no sea propiamente controlado, romper la regla de no se debe hacer una pregunta en contrainterrogatorio a menos que ya se conozca la respuesta. Forma de las preguntas. Las preguntas guiadas contienen todo el material de los hechos que se busca obtener del examinado. Las respuestas es solo una afirmación o negación de ello. Las preguntas guiadas cerradas no dan pie a que el testigo haga más que afirmar o negar. No lo habíamos hablado anteriormente. Volvemos a lo mismo, estamos con las preguntas cerradas, es decir, lo guiamos a que conteste solo sí o no. Por ahí en los videos que les puse vemos muchas preguntas de este tipo, en donde el defensor hace una pregunta con la respuesta para que solo conteste sí o no.
¿Cuál podría ser un ejemplo de este? Es decir, estuvo usted en tal lugar a tales horas después de haber salido de su trabajo, no sé, algún un ejemplo de esto es decir, así como esta pregunta. ¿Estuvo usted en la calle tal a tales horas el día tal? O sea, lo guías a que te conteste solamente sí, no. Claridad de las preguntas. Si las preguntas se hacen con hechos específicos, es más seguro obtener una concesión que si se hace preguntas ambiguas. Por ejemplo, una pregunta incorrecta podría ser, ¿estaba muy frío afuera? Y una pregunta correcta es ya dando un poquito más de especificación en la pregunta. ¿Estaba a 5 grados bajo cero? ¿Consumió muchas copas? Esa sería la pregunta incorrecta. La pregunta correcta sería, ¿usted bebió 12 copas de vino en 2 horas? Es decir, como pregunta correcta, pues sería especificar, ser más específicos en la pregunta. Hechos físicos incontrovertibles. Otro método de control son los hechos físicos incontrovertibles y los testimonios de otros testigos. Un ejemplo de ello, pues aquí nos dice o nos da unas preguntas como, por ejemplo, solo hay dos faros en la calle Hidalgo, ¿verdad? El testigo es una pregunta cerrada y lo limitamos a que nos conteste sí o no. Otro ejemplo de esa pregunta, esos semáforos están a cada lado de la calle, ¿verdad? Y lo limitamos a que nos conteste si sí o si no. Mantener el control en contrainterrogatorio. Para mantener el control sobre un testigo de manera efectiva, el propósito del litigante de realizar sus preguntas es que el testigo se responsabilice totalmente de sus respuestas. En este interrogatorio será importante el tono de voz, la manera en que se conduzca el interrogatorio y la utilización de los dispositivos de control expuestos. Bueno, en los siguientes puntos nos hablan de las técnicas para no dejar que el testigo salga de control. Nos siguen dando algunas recomendaciones, algunas estrategias para llevar a cabo el contrainterrogatorio. Aquí nos habla de repetir las preguntas para reafirmar el control, enfatizar los hechos de tu teoría del caso, una repetición simple. Esta técnica consiste en producir la información o frase que queremos en una oración declarativa
utilizar esa frase en las siguientes preguntas sin preguntar sobre ese mismo hecho, conectar el hecho repetido con una pregunta que contenga un hecho que no está en disputa, y pues la doble repetición es señalar el hecho o información deseada, señalar un segundo hecho que es valioso a nuestra versión de los hechos. Ok, les voy a poner un video que me pareció muy interesante. Les voy a poner un video mientras pasa la cuestión que tengo un problema de muchos ruidos, entonces vamos a ver el video mientras pasa esto. Permítanme. Cruz, buenas tardes. Cruz, le voy a hacer una serie de preguntas, le voy a pedir que me conteste sí o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues depende, ¿no? Bueno. Aquí sí tiene usted que hacer una aclaración respecto a cualquier pregunta que se le formule por la defensa. La fiscalía ya le dará la oportunidad de hacer cualquier tipo de aclaración. Por lo pronto, la mecánica del contrainterrogatorio puede hacerse, es válido hacerle en esas preguntas que únicamente le van a solicitar un sí o un no. Cualquier aclaración o cualquier ampliación de lo que usted quiera hacer, en su momento lo hará el agente del Ministerio Público, la oportunidad para que usted lo amplíe. ¿Sí? Gracias, juez. Señor Sánchez, usted el día de la balacera se entrevistó con alguna gente ya en la tarde. Sí. Sí. Y usted le dijo a ese agente, usted le mencionó a ese agente, quiero decir que a Cesario yo no lo vi en la balacera, ¿cierto? Sí, yo él no. O sea, Objeción, nomás, no es una objeción, pero está introduciendo la información más allá del sí, o sea, como más allá del contrainterrogatorio de sí o no, está... Es pregunta sugestiva y está permitida en el contrainterrogatorio. ¿Sí? Adelante. Gracias, juez. Correcto, continuamos. Señor Sánchez. Sánchez, usted levantó también una denuncia, ¿correcto? sí. Sí, y usted esa denuncia la levantó el 14 de junio del 2015, ¿correcto? Pero sí, no recuerdo. ¿No lo recuerda? El día exactamente. Le voy a pedir que las respuestas las dé en el micrófono, señor Sánchez, para Sí. que se registre de manera correcta. No recuerdo exactamente la fecha de la denuncia. De la denuncia. Señoría, solicito autorización para hacer ejercicio para refrescar memoria. Si gusta destacar la información. Señor Sánchez, le voy a mostrar un documento, ¿sí? Antes, dígame, la rúbrica que está al lado lateral de la hoja es suya. Así es. ¿Sí es su firma esa? Sí. Entonces, sí reconoce esa denuncia. Más un favor, lea nomás para usted lo que está subrayado de amarillo a mero arriba, nomás para usted. Sí. Correcto. Señor Sánchez, ¿podría decirnos el día en que usted levantó la denuncia? Lo acaba de leer, señor Sánchez. Sí, es el 14 de junio. Correcto. Señor Sánchez, usted en esa denuncia nos menciona que de repente se empezaron a escuchar disparos, ¿correcto? Sí. Los cuales provenían de diferentes lados, ¿cierto? Así es. Y se escuchaba todo muy fuerte. Usted mencionó que se escuchaba todo muy fuerte, ¿es correcto? Ujú. Usted mencionó que en el interior estaba acompañado de su madre, ¿correcto? Sí. También mencionó que estaba acompañado de 2 sobrinos, ¿correcto?
Sí, es sobrino, sobrina. Simón. Usted mencionó en esa denuncia que usted tomó una escopeta que tenía en el domicilio, ¿eso es correcto? Sí, era propiedad de mi mamá, una escopeta que siempre en los ejidos es normal, ¿no? O sea, porque de repente pues se ofrece, ¿no? Por el campo, ¿no? Correcto, y comenzó a defenderse, correcto. Sí, pues se lo tuve yo ahí. O sea, También comentó que en esa balacera lo apoyó su sobrino de nombre Santiago Girón Sánchez, correcto. pues él permaneció ahí, nada más. Y que él tomó una arma tipo R-15, que estaba también ahí, correcto. Esa es la misma arma que estamos ahí, por el momento levantándose. Usted mencionó que él tomó una arma tipo R-15, ¿eso es correcto? No, le comento que no, esa es la misma arma que ya se menciona que ahorita de la escopeta, que era el que teníamos. A ver, su sobrino lo apoyó, ¿Mande? su sobrino lo apoyó con la balacera. Pues él estuvo, o sea, ahí adentro, claro que pues de repente, o sea, lo traía yo y lo traía él, pero pues, no, o sea, de hecho no tiramos. Imagínense, nosotros, pues no, por una escopeta, pues, claro que no. No teníamos tanto como para estar ahí, ¿no? ¿Una escopeta es lo mismo que un arma tipo R-15? No, yo desconozco de armas, o sea, la verdad no, en primer lugar no sé ni usarlas. Bien. Correcto, pero su sobrino tomó la arma tipo R-15, usted mencionó No, eso. es ese, es el mismo que ya hablemos. Correcto. Su señoría solicitó autorización para evidenciar contradicción. Si gusta destacar la información, por favor. Si quiere prestar una señal de trabajo, no sé. No, pero así se marca. ¿Alguna manifestación Ninguno. por parte del licenciado Guerra? No, ninguno. Si gusta dirigir el ejercicio, Gracias. por favor. Señor Sánchez, le pregunto nuevamente reconozca la rúbrica que hay al lado colateral de la hoja. Sí. Si es esa su firma. Sí. ¿Podría hacerme el favor de leer en voz alta lo que está subrayado con naranja? En voz alta, por favor. Y me apoyó mi sobrino y su nombre es Santiago Girón Sánchez, ya que él tomó su arma, R-15. Pues, o sea, lo que estamos. ¿Podría hacer por el ejercicio? Nomás lea en voz alta tal como está ahí subrayado, por favor. Sí, se me apoyó mi sobrino de nombre Santiago Girón Sánchez, Continúe. ya que él tomó el arma tipo R-15 y se estaban también ahí. Correcto, entonces ahí también tenían una arma R-15, es lo que usted declaró. Aparte de la escopeta. No, siempre te hemos dicho eso porque ya ve que a la mera hora pues, estamos viendo ahí 2, 3 cosas que pues no. Te llegaron y te hacen la investigación, o sea, pues no. Bueno, usted lo había declarado, ¿no? ¿Eh? Usted lo había declarado. No. No era O su sea, firma. Pues la firma así, porque pues a veces firma así, pues claro que. También usted declaró que por un lapso de tiempo de aproximadamente unas 7 horas duramos tirando balazos tanto ellos como nosotros. ¿Eso es verdad? Pues, ¿dónde? O sea, ¿de dónde? Pues, yo creo que usted sabe que, o sea, si tú estás adentro, pues, ¿cómo sabes dónde te vas a tener tanto? Bueno, usted manifestó que ustedes duraron tirando balazos también ustedes. No, pues, permanecimos ahí, o sea, durante No, todo la eso. pregunta es, ¿manifestó que ustedes también respondieron al ataque con balazos? Pues, es lo que le comento, es con eso, ¿no? No es lo único que teníamos ahí. Pero sí manifestó que también estuvieron rechazando el ataque con el arma larga y la escopeta. Únicamente con la escopeta. Bueno, es usual que sus familiares tengan
armas de uso exclusivo del ejército, señor. De nosotros, yo creo, no. ¿Y Yo esa nunca R-15 qué hacía ahí entonces? No, ¿cuál? O sea, no. De hecho, esa no. No. Pues no, nosotros, no, o sea, nunca tuvimos armas de R-15. ¿Por qué lo declaró? Pues no, o sea, de hecho, eso no. El agente miente. Pues, nunca estuvimos ahí, en ese sentido. Sí, el agente el que plasmó la Pues- denuncia, él mintió. ¿No le enseñaron la denuncia antes? Bueno, espero que se haya podido ver el video que les presenté. Lo que podemos analizar en este video es cómo el abogado, el defensor, maneja las preguntas, hace preguntas directas, también utiliza la técnica y hace la petición al juez de refrescar memoria, que es una de las técnicas que posteriormente vamos a ver. Bueno, más que ser una técnica en refrescar memoria, pues es un derecho que tiene la persona que está interrogando, ya sea cualquiera de las dos partes, tanto el Ministerio Público como el defensor. También podemos ver en este video cómo es que el abogado está guiando al testigo a que declare lo que a él le ayuda o le aporta en su lado como defensor o como Ministerio Público. Asimismo, vemos cómo hace la petición, le hace la petición al juez de evidenciar una contradicción. Este también es una de las técnicas o uno de los derechos que tiene como litigante. Por último, pues vamos a ver aquí los 10 mandamientos del contrainterrogatorio. Nos marca por ahí que el número 1, contrainterrogar si tiene un propósito claro para hacerlo. No repitas el interrogatorio directo, perdón. Dirige o guía al testigo. Utiliza un lenguaje claro y no ambiguo. Cuestiona un hecho por pregunta. No preguntes aquello de lo que no sabes la respuesta. No permitas que el testigo explique. Controla las respuestas del testigo. No pelees con el testigo. Y estudia tu caso, planea y prepara. Como les he comentado, pues este libro nos da recomendaciones, estrategias para hacer para llevar a cabo un buen juicio oral. Sin embargo, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco con él estando o participando en los juicios orales. Todo esto se aprende de una manera empírica más que teórica. Sin embargo, tenemos que guiarnos a través de este libro. Y pues hasta aquí sería mi participación dentro de esta sesión. Me gustaría mucho que tuviéramos la oportunidad de platicar en vivo. Aún así, pues les recuerdo que las sesiones están siendo grabadas. Y pues los espero la próxima semana, yo creo que con un repaso. Y cualquier duda, cualquier aclaración, por favor me lo hacen llegar a través de mensajería. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.